Voy a dar ya la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy para hablar de cómo es que ha afectado el conflicto, la crisis que está viviendo el sector minero desde el 30 de agosto hasta la fecha. No hay una solución a este problema y claro, los bloqueos a las carreteras interdepartamentales han causado estragos y estoy segura que muchas pérdidas. Voy a dar la bienvenida a Gustavo Rivadeneira, el presidente de la Federación de Transporte Pesado de la Ciudad del Alto, que nos acompaña hoy para hablarnos y ampliarnos este tema. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. No, el agradecido soy yo. Bueno, pues, ¿cómo le ha afectado entonces el bloqueo a las principales rutas de salida del departamento de La Paz? Bueno, la preocupación que siempre como sector hemos demostrado y hemos expresado a la opinión pública ha sido de que esto genera un daño económico al sector, y no solamente al sector, sino a los importadores y a los exportadores. Al mismo tiempo, el haber bloqueado una carretera fundamental, que es una vía que nos conecta al Pacífico para las exportaciones, afecta de gran medida a la economía de nuestro país, ya que no existen vías adicionales, alternativas, ¿no? Para poder llevar la mercadería a los puertos del Pacífico. ¿Podríamos poner algún número? Por ahí el presidente de la Cámara Nacional de Comercio hablaba de 160 millones de dólares. ¿No sé, se ha calculado más o menos? Bueno, nosotros hacemos un costo operativo y administrativo por unidad de transporte. Ese costo más o menos asciende a unos $150 por día por unidad de transporte. Ya. Entonces eso hay que multiplicar por la cantidad de unidades que se han quedado, que han sido bastantes. Se ha llegado a exceder casi como 2.000 unidades de transporte han estado paradas, bloqueadas. Pero, sin embargo, como decía un principio, no solamente es el transporte, ¿no? Claro. Son los importadores, los exportadores, los comerciantes que hacen el envío, el recojo, todo ese consumo, trámite, ¿no? Sí. Claro. Bueno, es un impacto fuertísimo, con seguridad tenemos que darnos cuenta de eso, más aún ahora que aparentemente pues no se ha solucionado nada aún y hay que ver qué es lo que va a suceder en horas de la tarde. Ahora, decíamos, no hay alternativas de salida, pero incluso las rutas alternativas en algún caso han sido también bloqueadas, ¿no? Sí, se han tomado algunas rutas alternativas por el camino a Villacha que conecta la carretera con Oruro, pero por la dimensión de los camiones, el volumen y el peso que transportamos, es muy delicado tomar ese tipo de opciones, ¿no? Seríamos muy irresponsables en arriesgar la cantidad de mercadería que transportamos al hacer uso de esas vías alternas. De esas vías alternas. Ahora, Gustavo, ¿cómo se puede evitar esta situación? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que se le pide a los actores que tienen que estar solucionando este problema? Bueno, las organizaciones sociales tienen que hacer conciencia del daño económico que generan al país, ¿no? Sensiblemente este último tiempo se ha dado comunidades que están alejadas a una carretera o una vía fundamental, expresan su malestar y se trasladan a la carretera, ¿no? Y pedir a las autoridades de gobierno de que puedan negociar de la forma más rápida posible para evitar este tipo de situaciones. Además, se ha visto en varias ocasiones, no solamente ahora, cómo es que afecta también el estado de las carreteras, ¿no? Porque en algunas ocasiones queman llantas, pican también el asfalto, no sé. ¿Cuál es el estado de nuestras carreteras, por ejemplo? El estado de nuestras carreteras están totalmente deterioradas, ¿no? Y esto no solamente es debido al problema social que se genera, que obviamente incide en gran medida. ¿Por qué? Porque las dinamitas, las piedras, que terminada y solucionado el conflicto, nadie recoge. Entonces nosotros con el volumen, con el peso de la carga, pasamos y obviamente, ¿no? se genera ciertos baches, porque la capa asfáltica es la que se destroza. Claro.
Y empezamos a hablar de este tema porque justamente la ABC ha pues señalado que ahora que se van a reparar, van a ser reparadas algunas carreteras interdepartamentales, se va a cobrar un nuevo peaje, un nuevo tarifario. Con referencia a eso, nosotros habíamos planteado en reiteradas oportunidades a la ABC de que primero tienen que estar las vías en buen estado, claro, para que el transporte pueda pagar en función a eso su peaje, ¿no? El 90% de las carreteras de todo Bolivia están en pésimas condiciones, están totalmente canalizadas, y nos sorprende cuando salen informaciones de que la ABC va a elevar el costo del peaje. No es que el sector de transporte se oponga a la elevación de estos peajes, sino exigimos un mejor estado de nuestras carreteras para poder pagar. Además de eso, el sector que menos destroza las carreteras es el sector de transporte de carga pesada, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la cantidad de ejes que tienen nuestras unidades de transporte, se distribuye la carga. Entonces, van compacta la mercadería, entonces no existe esa posibilidad de poder dañar la carretera. Nos extraña mucho a nosotros que los buses interdepartamentales ya se han convertido este último tiempo en buses de carga, ¿no? Donde meten mercadería. Claro, no solamente transporta personas, sino también mercadería. Y obviamente eso genera daño al asfalto. Además de eso, nuestras carreteras no tienen la capa asfáltica, si bien no reglamentaria, pero una capa asfáltica que pueda soportar la cantidad de unidades de transporte que transitan. Tienen una capa asfáltica de 5 centímetros, cuando una carretera, una red vial fundamental tiene que tener aproximadamente unos 15 centímetros de capa asfáltica, tiene que tener sus bermas a ambos lados, tiene que tener sus situaciones de parqueo, sus áreas de parqueo de las carreteras, tiene que tener sus salidas de emergencia, y ninguna carretera en nuestro país cumple ese tipo de especificaciones. Que sería lo ideal, ¿no es cierto? Así es. Ahora, ¿cuál es el tarifario actual? Bueno, varía en cuanto a las distancias, ¿no? Por ejemplo, si una unidad de transporte sale La Paz hacia una provincia del departamento, estas llegan a pagar unos 10 bolivianos. Ya. Ahora, cuando se hace viajes interdepartamentales, obviamente el costo es mayor. Para hacer un viaje internacional, más o menos el sector de transporte paga 280 bolivianos. Ya, de aquí a Arica, digamos. De aquí a Arica, ¿no? Entonces... en este caso tendrían que pagar el doble, si es que justamente esa es la ruta que van a reparar. Así lo plantea al menos la ABC, ¿no? Tendríamos que hacer un análisis en cuanto a la forma y a qué tipo de reparación, de solución le van a dar a las vías. Esa vía, por ejemplo, está muy canalizada. La vía La Paz, Desaguadero, que es otra vía también internacional, está totalmente deteriorada. No existe por parte de la ABC la voluntad de buscar soluciones. Se ha mandado, se ha hecho conocer mediante notas, pero no existe, digamos, la voluntad de poder invertir en la reparación de estas vías. Entonces, para el incremento y la posibilidad de hacer esta reparación de las carreteras, ¿no se les ha consultado? No, para nada. Más bien nos alegra de que existe esta información de que van a reparar, pero yo quiero hacer una observación a esto, ¿no? Primero le sueltan al burro del corral y después le ponen la tranca. Entonces, eso es lo que hace la ABC. Primero exige el pago de peajes para posteriormente arreglar. Me da la impresión de que no existe un fondo económico para poder
invertir en la reparación de este río. Bueno, creo que tienen planificado a partir del próximo año, justamente el director de la ABC, el señor Sánchez, decía que se iba a trabajar en ese fondo para que puedan ellos de alguna manera reducir, porque todo este trabajo que lo van a hacer de reparación también viene a través de un fondo, ¿no? El fondo de la CAF, no son dineros propios, digamos, de la ABC. Bueno, pero lo cierto es que el sector de transporte pesado va a tener que absorber, como siempre, esta carga. Sí, sensiblemente somos los que más afectamos, somos los que más contribuimos, y no solamente por cuestiones de peaje, también como empresa de transporte cumplimos con los impuestos, pagamos hidrocarburos, pagamos un impuesto que nos viene adjunta a nuestras facturas, y bueno, somos un sector que le damos el impulso a nuestro país, apoyamos bastante al sector productivo, somos un eslabón fundamental de la cadena productiva de nuestro país, y me gustaría aprovechar de manifestar de que el Alto, la ciudad del Alto, se ha convertido en un centro de acopio logístico de carga de exportación que viene de Santa Cruz hacia La Paz, y a través de la ciudad del Alto se están distribuyendo cargas de exportación hacia el puerto de Iquique, de Arica, Matarani, Arequipa. Perfecto. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Una Coca-Cola, por favor, antes de que se vaya. Nos acompaña Gustavo Rivadeneira, él es presidente de la Confederación de Transportistas Pesados. De la Cámara de Transporte Pesado de la Ciudad del Alto, hablándonos sobre, bueno, cómo es que qué estragos económicos ha causado esta situación de los mineros y los bloqueos, y por supuesto, cómo van a ellos a encarar la nueva tarifa para el peaje en carreteras interdepartamentales.